esta charla, que pretendo que sea breve, porque me doy cuenta que lo extenso no siempre es fructuoso, se llama, o la llamé los dos caminos, el yo o la Eucaristía. Es gracioso porque ni bien terminé de pensarla, me vino a la cabeza el título de una obra de San Juan, Las dos ciudades. Y lo voy a leer porque en el fondo es el resumen de lo que quiero decir. Y empieza así. San Agustín dice en esta obra: dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí misma, la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Desde el punto de vista de la psicología eucarística, o más bien, para ser precisos, para una psicología para o hacia la Eucaristía, es donde el objeto no de estudio sino de contemplación no es de ninguna manera el hombre, no es el sí mismo y mucho menos es el yo personal. Este objeto, más bien sujeto, es una persona, y una persona con mayúscula. Es la persona misma de Jesús, y Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Como digo siempre, parece que, o por las críticas que a veces me hacen, parece que planteo la antipsicología y abogo por la no introspección del hombre, pero no es tan así. Solo que pretendo, ¿no?, limitar o dejar lo limitado de la ciencia humana y saltar a la ciencia por excelencia, a la sabiduría misma, que es Jesús. La psicología, lo he dicho muchas veces, tiene un techo y nunca va a ir más allá. La ciencia jamás va a trascender. En cambio, el verdadero conocimiento, la mística, es infinita porque mira y contempla a Jesús, a su corazón y rostro eucarístico. Volviendo a la idea principal, entonces se abren dos líneas para el hombre, dos caminos. El de mirarse a uno mismo, a sí mismo, o a los demás hombres, o al mundo y sus circunstancias, o mirar o dirigirse por el camino, la verdad y la vida misma, que son el mismo Cristo Jesús. Mirar lo imperfecto, lo desordenado, lo mudable, lo limitado, o mirar lo perfecto, al ser por excelencia, al Dios inmutable, vivo, eterno. Contemplar lo verdadero, lo bueno y la belleza misma que están en Dios. Vuelvo a comentar, ¿no? Quiero aclarar que no pretendo anular de ninguna manera lo natural, lo humano, la psiquis humana, pero desde mi perspectiva desearía que se reduzca a la más mínima expresión. Y alguno me podrá preguntar, ¿pero por qué? Porque es el camino a través del cual puede elevarse a alturas impensadas. Puede elevarse a la perfección del hombre nuevo a través de la configuración con la persona misma de Jesús. Y esto se da en la Eucaristía, a través de la comunión sacramental y a través de la adoración eucarística. La concupiscencia, la carne, el mundo, el estar demasiado nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestras cosas, generalmente provocan estados anímicos del alma no buenos. La ansiedad, la angustia, la tristeza, el aburrimiento, el aborrecimiento de nuestra vida muchas veces. En definitiva, una vida sin sentido, o sin sentido trascendente verdadero y bueno,
es precisamente producto de estar demasiado en nosotros mismos, o si quieren, en las cosas del mundo. El exceso de andar en nuestras cosas, en el sepulcro de nosotros mismos y no en las cosas del Padre, nos lleva a encerrarnos y a vivir en falsas zonas de confort, en falsas zonas de complacencia que terminan siendo verdaderamente perjudiciales para el hombre en sus tres planos, en el espiritual, en el psicológico y muchas veces en el físico también. El exceso de mirarnos lleva al egoísmo y de allí a la vanidad. Y caemos, por supuesto, en nuestros propios infiernos. Así como Luzbel, al ver la luz que reflejaba como un espejo perfecto de la divinidad, creyó que esa luz era suya, era propia. Y en vez de seguir mirando a Dios para seguir reflejándolo, se complació a sí mismo, se ensoberbeció, se llenó de vanidad y cayó en el infierno más oscuro y se convirtió en Lucifer. Ave María Purísima. El no contemplar la luz que está en Cristo lleva cada vez más a la oscuridad y a una esclavitud de una inmanencia sepulcral. San Pablo dice en Gálatas que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. En Romanos dice: pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y se queja diciendo: ay de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y responde: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que viven en Cristo Jesús. He aquí el camino: vivir en Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? En la Eucaristía. ¿Dónde vivimos con Él? ¿O cuándo? ¿Cuando lo recibimos o cuando lo acompañamos en las adoraciones eucarísticas? Debemos salir de nosotros mismos. Nuestra alma, como Lázaro, debe escuchar el grito de Cristo: sal fuera. Y en Cristo ser desatados y alimentados con su propio cuerpo y con su misma sangre, para tener vida en nosotros y no muerte. Pero esa vida en nosotros es el mismo Cristo. No nos la podemos dar nosotros a nosotros mismos. Nuestro mundo, este tiempo particular que estamos viviendo, como nunca se parece al Valle de los Huesos Humanos de la visión de Ezequiel en el capítulo 37. Permitan leerle unos textos de Ezequiel. Dice así: entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu: esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos muertos para que vivan. Profeticé según la orden recibida y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Y dice también Ezequiel: por eso profetiza, les dirás estas palabras de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Dios. Vivimos como huesos secos, hambrientos y atados en nuestra miasma y putrefacción carnal. Vivimos esclavos y adictos a tantas cosas, en una búsqueda permanente de placeres y gustos y de confort, estáticos, quietos y adormecidos en un sueño verdaderamente de muerte. La cruz, el sacrificio, la entrega de nosotros mismos, de nuestra vida, son malas ideas.
Abunda el sensualismo tanto a nivel físico y psíquico, pero también el sensualismo espiritual, que es el peor de todos, el del que solo busca lo grato, lo sensible y placentero en la vida espiritual. ¿Y la cruz? Sin cruz no hay resurrección. No se alcanzan las promesas de Dios sin la cruz. Por eso digo qué peligroso es el sensualismo espiritual. Las sequedades muchas veces vienen a alertarnos del peligro de morir en esos conformismos, que son de una inmovilidad, de un estatismo propio de los presos, o peor aún, de los muertos. Ya hablé en alguna otra charla sobre el dinamismo en Dios y lo estático cuando uno vive en el mundo o en uno mismo. La clave para salir de estos estados o tendencias es la adoración eucarística, no hay otra. Es la Eucaristía. Al dejar de mirarnos a nosotros mismos y contemplar el corazón eucarístico de Jesús, nos sumergimos en la vida verdadera. Nos sumergimos en las cosas del Padre. Las cosas del Padre que son su mismo Hijo, porque no hay nada más del Padre que el Hijo. Porque Jesús y el Padre son uno en el Espíritu Santo. Las cosas del Padre son Jesús, y Jesús crucificado y doliente para la salvación de los hombres. No busquemos un Jesús lavado, Jesús ha muerto en la cruz por nosotros. Sin cruz no hay resurrección. Debemos sumergirnos en Dios, Eucaristía, y unirnos a Él, que quiere y viene a hacer vida en nosotros, en la comunión, y a asemejarnos a Él a través del sacramento. El dolor cristiano, o el dolor de Cristo, no es un dolor que se enrosca o nos enrosca en nosotros mismos, como una espiral sin salida. Justamente la diferencia es que tiene una dimensión trascendente, en lo creativo, en lo salvífico y en lo santificante. No nos sumerge en la tumba, sino nos libera de nuestras ataduras con la libertad verdadera, que es la libertad de los hijos de Dios, la libertad en el Hijo mismo. Nos crucifica con Cristo para resucitarnos en Él y darnos vida nueva en Dios. Frente al egoísmo, los apegos, el sensualismo en sus tres ramas, es decir, frente a la concupiscencia en general, a los deseos desmedidos y sus tendencias, la clave, y me repito una y otra vez, es la Eucaristía. La Eucaristía es el gran remedio de estos y de todos los tiempos, pero particularmente de estos tiempos finales. La Eucaristía, donde está el mismísimo Jesús. El pan eucarístico es Jesús. A Jesús lo encontramos en la Eucaristía. Jesús, que es el modelo, el hombre perfecto con el que debemos configurarnos. Es la meta y la perfección del hombre. Allí debemos ir y permanecer. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro tiempo. Y al permanecer, volvernos uno con el Hijo y transformarnos a través de su gracia en verdaderos hijos del Padre. Solamente en Jesús, y esto lo decía Juan Pablo II, y lo vuelvo a repetir porque la verdad que vale oro estas palabras, es donde se va a revelar quiénes somos verdaderamente y quiénes debemos ser. Se revelará algo que ni la mente más encumbrada podría jamás imaginar. Nunca vamos a alcanzar esta meta sino a través de Jesús Eucaristía. Nosotros no tenemos el poder, ningún poder, absolutamente ninguno, somos nada. Y Jesús es todo, es la perfección misma. En definitiva, y para concluir, hay que reducir la mirada sobre nosotros mismos
Y como ya dije en otra charla, y discúlpeme que me repita, citando a Luisa Picarreta, correr el obstáculo principal para convertirnos en hombres nuevos, que es la consideración desmedida sobre nosotros mismos, o la consideración de nosotros mismos, los otros y las cosas del mundo. Y concluyo citando un mensaje de Jesús a Luisa, que también alguna vez cité, y dice así: hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan el alma, la bajan, la hacen tender el rostro vuelta hacia sí mismas, y mientras más se miran, más humanas se vuelven, más reflexionan, más sienten las miserias y más se empobrecen. En cambio, el solo pensamiento en mí, en amarme, en estarse abandonadas en mí, hacen recta el alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Solo nos queda un camino: Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Dios los bendiga a todos.